detanizadora, demetanizadora. Normalmente lo que implica eso es que ese es el producto que se va, él y los más livianos que él, se van mayoritariamente por el tope. ¿Sí? Copiado, Armando. Chévere, profe. Chévere. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando se extrae gas natural, aquí, por ejemplo, en Anaco, allá en Paraguaná, en el Campo Perla, el gas natural, cuando no viene asociado al petróleo, porque bueno, ahí es un poquito otra historia, si el gas natural se extrae solo del yacimiento, eso es fundamentalmente metano, pero también tiene etano, propano, butano. Entonces, normalmente lo que se hace es que se tiene una planta de fraccionamiento. Hay plantas de fraccionamiento y plantas de extracción. Esas plantas se introduce el metano, se introduce el gas natural en una serie de columnas de destilación. Primero se hace pasar por la demetanizadora, de la demetanizadora obtienen entonces metano por arriba, que es lo que después normalmente se envía por los gasoductos, y por el fondo obtienes etano y más pesado. Luego ese etano se alimenta a una detanizadora y por el tope obtienes etano y por el fondo obtienes propano y más pesado. Luego alimentas a una depropanizadora y obtienes propano por arriba y butanos y más pesados por debajo. Luego tienes la debutanizadora y bueno, a veces se tiene una depentanizadora. Todo depende de las aspiraciones que tenga la planta. Si no, te queda simplemente con el pentano y más pesado. Ahí, a medida que vas separando esos más pesados tienen mayor poder calorífico. Digamos que el metano es el que tiene menor poder calorífico y entonces el metano es más eso para transportarlo como gas natural. Ese gas natural muchas veces el metano va a otro tipo de industrias, en la petroquímica. Por ejemplo, el metano puede ser, bueno, la base para producir metanol, o sea, para producir productos que después van a tener mayor costo, o eso, o sea, circulas el gas porque el gas va a ir a alimentar a ciertas plantas que requieren el gas como combustible, o el gas que nos llega a las casas. El gas que se alimenta en las bombonas es más bien gas licuado de petróleo, y el gas licuado de petróleo, aunque diga de petróleo, el gas licuado de petróleo es un producto que se saca del gas natural, y eso es más bien propano y butano. Ok, el gas natural vehicular, que en un tiempo los carros traían la bombona, eso aquí en Venezuela era metano, ok, lo que se introducía allí en las bombonas. En otros países lo que se utiliza como gas en los carros es más bien propano, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, o sea, ahí se tiene como un tren de fraccionamiento. Aquí nos centramos en la debutanizadora. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, debutanizadora hay en José, si mal no recuerdo, o sea, en el criogénico de Oriente, y este butano o sea, también es la base de buena parte de los productos de la industria petroquímica. ¿Ok? O sea, a partir del butano obtienen un alqueno como el butileno, y no sé si les han hablado de eso en alguna otra materia, no sé si Úrsula, procesos orgánicos, o si les ha dado clases Julia, si les ha hablado algo de eso. O sea, creo que a partir de esto se puede tener butadieno, yo ya casi no me recuerdo de nada de eso, pero y esos son productos como más específicos para, como le digo, para la industria petroquímica, luego farmacéutica, etc. Bien, entonces, en esta columna de acá tenemos una debutanizadora que remueve butano y más liviano de una mezcla de una corriente de nafta y LPG. LPG, justamente como les decía antes, eso es gas licuado de petróleo, en inglés Liquefied Petroleum Gas, y tienen esas dos corrientes que las están introduciendo en un determinado equipo, que parte de lo que les toca analizar ahorita cuando los deje solitos haciendo el ejercicio, es ver ese equipo que debería ser. O sea, se limita a que es un flash, es un intercambiador de calor, no sé si pudiese haber otra opción que se les ocurra.
Entonces, esas dos corrientes entran, la composición de esas corrientes las tenemos en la tabla que sale más abajo, y sale una corriente a 350 grados Fahrenheit y 270 psi. Nos guiamos por lo que dice el dibujo. Este ejercicio, por si acaso, lo vamos a llamar, como dice ahí, debutanizer. Si quieren le ponen debutanizadora. Entonces, ahí vemos, déjenme bajarlo un poquito, que esta columna tiene ¿cuántas etapas? 15. No, 17, porque tiene arriba y una. Ah, sí, 17. no, Sí, porque está el condensador y el reboiler. no, la 15, ¿qué es? El reboiler. No, ya va, Sí, este 15 es el La plato 15. de entrada. La 15 es el plato de alimentación. ¿Y cuántas etapas tiene? Yo sé que tienen sueño, no sé qué, pero... Bueno, dice 32. Ajá. Entonces, tiene 32 etapas. ¿Cuántos platos tiene? 15, No. 16. ¿Qué es Ya, 30 el platos. 15? ¿Qué es 30 el 15, platos. Orlando? Ajá. El 15 es la entrada, es la etapa de alimentación. Si tiene 32 etapas y hay condensador y hervidor, ¿cuántos platos hay? 30. 30, ¿ok? Entonces hay 30 platos y hay 32 etapas. Esta columna tiene tanto condensador como hervidor. Fíjense que el overhead, que es el producto de tope, es un líquido saturado. Está saliendo, es un condensador en su punto de burbuja. Bueno, a menos que nos digan abajo que es un condensador que trabaja con líquido subenfriado, pero por la ubicación de la corriente que está abajo, vemos, o sea, por ahí podemos determinar que es un líquido lo que sale de ahí. Si fuera vapor, estaría dibujada arriba. Y bottoms, que es nuestro W, no sé si los dos profes que les dieron las materias usaban W para el residuo o para el fondo, sí, el fondo, es líquido saturado también. Es muy extraño que un fondo sea vapor saturado. Ok, después entonces me sale aquí en la tabla 23 los datos de la corriente de gas licuado de petróleo. Eso es una corriente composicional, ¿ok? Y esa corriente va desde hidrógeno hasta isopentano. La van a colocar en ese orden que aparece allí. Me dice, vamos a trabajarlo en sistema internacional o métrico. O sea, no, dejemos el inglés descansar un rato. La temperatura es 40 grados centígrados, la presión es 1860 kilopascales y el flujo es 11,3 metro cúbico por hora. Aquí, ese flujo, que es volumétrico, ¿será gaseoso o será líquido? Porque ahí no saber eso, o sea, no saberlo no, sino que tomarlo gaseoso cuando sea líquido o viceversa, el resultado cambia radicalmente. Ustedes a priori podrían imaginarse si eso está líquido o gaseoso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se entiende. Estaba pensando. Sí, pero estamos pensando. Está bien, pueden pensar un minuto más. ¿Qué podrían hacer ante la duda? ¿Qué hemos aprendido en la materia que te podría aclarar esa disyuntiva? Bueno, se puede crear una corriente con esa composición, esa temperatura y esa presión y se ve en qué estado está. Ok, entonces puedes crear la corriente y a la corriente le pones ¿qué? Ah, bueno, exacto, puedes crear la corriente. Bueno, pues de hecho es lo que hay que hacer, ¿no? 40 grados centígrados, 1860, y efectivamente, sin ponerle flujo, ya uno colocándole esa temperatura, esa presión y cualquier flujo, por ejemplo, 100 libramol por hora, uno puede ver si eso es vapor o líquido, ¿ok? Entonces, a la corriente también podrían decirle, dame el dew point, dame el bowl point,
por ejemplo, a 1860 kilopascales, y dependiendo de cuánto les dé las temperaturas a esa corriente, pueden ver si a 40 grados centígrados está ahí en el medio de ellas dos o está vapor sobrecalentado o líquido comprimido. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Y qué otra cosita aprendimos? Bueno, viéndolo con la corriente como tal, es quizás más directo, pero ¿qué otra cosa aprendimos también? También se podría ver el envolvente de fases. Correcto, muy bien. Se puede ver la envolvente de fase y graficando la envolvente de fase, pues la envolvente de fase de lo que depende es de la composición de la corriente, ¿ok? Entonces tú graficando la envolvente, sin duda tienes que ponerle unas condiciones, o sea, con esa T y esa P y un flujo hipotético, tú puedes ver allí en qué condición está. Entonces, de nuevo, si ves que está en vapor, entonces tú le pones ahí el flujo 11,3 metro cúbico por hora, le dices que es flujo de vapor. Y si es líquido, le dices que es flujo de líquido. Claro, lo que pasa también es que ese flujo, bueno, debe ser en condiciones estándar, pero nada, vemos ahí en que a esos 40 grados centígrados y esos 1860, en qué punto está, y entonces en función de eso deciden si eso es el flujo de líquido o flujo de vapor. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Chévere. Ok, vamos a ver la tabla de abajo. Aquí es fino porque este ejercicio porque combina una corriente por ensayo y una corriente por, ¿cómo se llama? Por composicional. Ok, la otra corriente de nuevo es nafta. Digo de nuevo porque el único ensayo que hemos visto era nafta y este vuelve a ser nafta. Te dan una curva que fue determinada por método ASTM de 86. Esa curva va desde, vamos a hacerla en centígrados, desde 0 hasta 100. El sistema, de nuevo, vamos a escoger el internacional, no el métrico, vamos a escoger el internacional, y lo que hacen cualquier cosa es ver si la presión la tienen en pascales, la cambian a kilopascales, si la temperatura está en Kelvin, la cambian a grados centígrados, y si la unidad de tiempo es segundo, lo cambian a hora, ¿ok? Entonces esta curva va desde 40 hasta 165. ¿Qué deberían hacer ustedes allí para que te genere bien los pseudocomponentes? Deberías ver el método o la forma predeterminada de generar los pseudocomponentes. No sé si se recuerdan de ese icono que está un poquito a la derecha donde selecciona el método termodinámico. Allí van a ver en dónde empieza a generar los pseudocomponentes, ¿sí? Y hasta dónde llega. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Sí, Chévere. Y nada, le dejan ahí, no me acuerdo en grados centígrados hasta cuánto llega la generación de pseudocomponentes, pero pueden hacerlo como de 40 a, qué sé yo, 240 grados centígrados, y le ponen ahí unos pseudocomponentes cada 20 grados centígrados y determinan, no, pónganlo cada 10 y determinan cuántos pseudocomponentes hace falta en ese rango. ¿Se escuchó lo que dije? Anótenlo en un papelito o algo. O sea, hagan la primera parte, saben que él hace los pseudocomponentes de 40 hasta no sé qué temperatura. Háganlo de 40 hasta 240 y los hacen de 10 en 10. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Entonces, profe. si es así, ¿cuántos pseudocomponentes se generarían? Sería 240 menos 40 da 200 entre 10. Deberían ser 20 pseudocomponentes en ese intervalo. Y después, bueno, de 240 a 440 le pueden decir que te genere 10 pseudocomponentes y de allí para arriba no nos importa. Me dicen que la gravedad específica promedio es 0,75. Me está dando gravedad específica, no gravedad API. Mosca con eso, ¿ok? Porque si ponen gravedad API 0,75, eso es la piedra total. Eso no fluye ni rogándole a, no sé, a todos los santos del universo.
Después tiene los datos aquí también de los light ends. Te dice que tiene C4, IC4, NC4, IC5, NC5. Mosca, cuando coloquen los compuestos al inicio, cuando definen los componentes en el benceno, que de incluir todos, tanto los que salen aquí en la corriente del LPG como los que salen en los light ends. Hay un compuestico que estoy viendo en los light ends que no entran con la LPG, pero bueno, eso les toca verlo a ustedes. Les dice que es 10%, los light ends representan 10% del volumen líquido del ensayo y les dicen que esa corriente está a 40 grados centígrados, 1860 kilopascales, y el flujo que les sugerí con la de gas licuado a petróleo, pero muy seguramente la nafta a esta temperatura y presión es líquido, ¿ok? Pero igual verifíquenlo. ¿Me expliqué? Profe, se le escuchó un poco entrecortado. A grandes rasgos sí le entendí. Lo que estaba diciendo era que ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Estaba diciendo que también hiciéramos la envolvente de fase para esa corriente para verificar su estado. Eso es lo que no me quedó claro. Sí, sí, pero si no te deja la envolvente, porque si no les llegara a dejar la envolvente, lo que hacen es dibujan la corriente y le hacen eso del dew point o boil point, o simplemente le ponen con 40 grados centígrados 1860 kilopascales y cualquier flujo, ven en qué condición está. ¿Se escuchó, Andrea? Ahora sí, profe. Sí, profe. Vale. Ok, bien. Entonces, aquí no le paran a lo que está en el marcador verde, ¿ok? Porque eso anotaciones mías de alguna vez. Antes, cuando veíamos clase de simulación en el laboratorio de fenómenos, estos enunciados se los entregábamos impresos. Entonces, yo a veces tuve la mala maña de rayar los que teníamos. Ok, fíjense, ahí en esta tabla 25 aparece Fit Temperature. Ese dato no lo coloquen. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Si lo profe. llegan a colocar, esto en particular lo ponen en donde estaba el generador de estimados iniciales, que es una ventanita que te sale dentro de la columna. Porque fíjense que aquí dice 170 grados centígrados y arriba dice en el dibujo, bueno, claro, 350 Fahrenheit, perro, no sé si tienen a la mano un convertidor, pero creo que 350 Fahrenheit no son 100, 338 Fahrenheit, no, o sea, no le van a poner los datos de entrada a la columna son estos que están acá, 350 grados Fahrenheit. Y recuérdense que estos 350 Fahrenheit y 270 PSI los tienes que lograr con este equipo que está aquí previo a esa temperatura. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Claro, acuérdense que no, los datos nunca se ponen sobre una corriente que es producto. Los datos de corriente se ponen sobre las corrientes frescas. A veces uno puede, cuando hay un ciclo, uno sí puede darle un estimado a una corriente dentro de un ciclo, porque en un ciclo no hay corriente fresca, ¿ok? Solo en el caso de un ciclo tipo el de la nevera, tipo lo que uno ve en termo 1, termo 2, no me acuerdo. Bien, entonces insisto, este Fit Temperature 170 grados centígrados, si lo llegan a poner, lo ponen como un estimado en la parte de generador de estimados iniciales, que es donde vimos ayer, por ejemplo, donde se podía poner el reflujo. Ok, el condensador está en su punto de burbuja, es un condensador total, entonces la presión en el condensador es 1275 kilopascales, la presión en el top en toda la columna es 30 kilopascales y el rehervidor es tipo Kettle, ¿ok?
Después me dice, las entalpías y el equilibrio líquido-vapor del sistema de gas natural generalmente se pueden modelar con ecuaciones como Penn-Robinson o Suave-Relitzsch-Hahn. Sin embargo, estos métodos son menos buenos prediciendo las densidades de líquido. Por lo tanto, un método diferente como Costalt o API debe ser utilizado. El que traen de manera predeterminada acá Penn-Robinson o Suave-Relitzsch-Hahn es el de API para determinar la densidad de líquido. Entonces anoten allí. Ahí vamos a utilizar, en este problema vamos a utilizar Penn-Robinson y vamos a colocar como método para calcular la densidad de líquido el de Costalt. Eso se cambia en la ventanita de método termodinámico donde dice Modify. Van a buscar donde dice densidad de líquido, lo van a cambiar de API, lo van a cambiar por Costalt. ¿Se escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. Bla, 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 bla. Ajá. Me dice hint. Creo que eso significa consejo, idea, no me acuerdo. Entonces, te Pista, dice profe. algo que yo ya... Ah, pista. Sí, es pista. Ok. Gracias. Entonces, aquí dice, pista. Utiliza la característica o, no sé, el define para establecer el flujo de tope, o sea, un estimado, no especificación, un estimado de flujo de tope que diga que por el tope se va lo que entró de más, ¿sabes? Desde lo más liviano hasta los butanos, es lo que va a salir por el tope de la columna, ¿sí? Y después me dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Puede la columna recuperar el 99% de los butanos por el tope, perdiendo solo 1% de los pentanos también por el tope? ¿Cuáles son los calores del condensador y del hervidor? ¿Y cuál es el reflujo? Nada, menos mal, la solución les da lo que supuestamente tiene que dar, pero eso no le paramos, ¿ok? ¿Cuáles son las especificaciones de esta columna? ¿Cuántos grados de libertad tiene esta columna? Debería tener 2. Debería tener 2. Si tiene 2 grados de libertad, ¿cuántas especificaciones necesita? 2. 2, ¿ok? Las especificaciones en las láminas, en las preguntas, te está diciendo, ¿puede esta columna recuperar el 99% de los butanos en el tope, teniendo solo 1% de recuperación de pentanos en el tope? La recuperación, si tú recuperas 1%, está yendo al fondo. La recuperación, por si no la llamaron así en proceso 1, recuperación es cuánto obtienes de esos compuestos en alguno de los productos, ¿ok? Entonces, cuánto obtienes con respecto a lo que alimentaste, ¿de acuerdo? Eso creo que lo mencioné ayer, pero y si no, también en el ejercicio, creo que en el de nafta. Acá lo que te están pidiendo es que recuperes, bueno, que veas si es factible recuperar el 99% de los butanos alimentados en el tope. ¿Sí? ¿Se entiende al menos? Entonces recuperación es eso. El flujo, no la composición, el flujo de los butanos en el tope entre el flujo de los butanos alimentados tiene que ser igual a 0,99. Esa es una especificación. Y la otra es la de los pentanos. La de los pentanos la pueden escribir con respecto al tope, y entonces sería flujo de los pentanos en el tope entre el flujo de los pentanos alimentados es igual a 1%, o la pueden escribir como el flujo de los pentanos en el fondo entre el flujo de pentano alimentado es igual a 99%. ¿Se entendió? ya va, profe. ¿Puede repetir la segunda especificación?
Aló, aló. Sí, es que se escuchó. La de los pentanos, lo que te está... Ok, ¿ahora cómo se escucha? Ahora sí, profe. Ahora ¿Cómo se escucha mejor. ahora? Ahora sí se escucha mejor. Vale. La de los... Está bien. La de los pentanos, me están diciendo que quiero solo 1% de los pentanos en el tope. Entonces yo les estoy diciendo que la pueden escribir de dos maneras. Puedes escribirla con respecto al tope, entonces tienes que decir el flujo de los pentanos en el tope entre el flujo de los pentanos alimentados es igual a 1%, que es 0,01. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. O la puedes escribir con respecto al fondo, el flujo de fondo. Entonces sería, si es 1% arriba, es 99% abajo. ¿Ok? Entonces puedes escribirla como el flujo de pentanos en el fondo entre el flujo de pentanos alimentados es igual a 0,99. ¿Me escucharon? Sí, profe, ahora sí. Vale, chévere. Nada, entonces, son las 9:33. Les dejo, bueno, 25 minutos para que monten todo. ¿De acuerdo? Chévere, Sí, profe. después hacen falta más minutos. Vale. Yo estoy aquí sentada en la cocina de mi casa. Bueno, sentada no. O sea, ¿cómo se dice? Cualquier cosa me preguntan. O sea, estoy aquí cerca de la computadora, es lo que quiero decir. Entonces, cualquier duda, para no esperar la media hora a los 25 minutos, cualquier duda, prenden el micrófono y me hacen la pregunta. ¿Sí? Chévere, profe. Si no contesto rápido, es que me fui al cuarto a hacer la cama, pero perdón aquí la espontaneidad, pero estoy por acá cerca. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, llámenlo de nuevo. Ok, profe. Llámenlo de butanizadora o de butanizer, no me importa el nombre, pero que sea de butanizadora, en inglés o en castellano, y método termodinámico Penn-Robinson y modelo para calcular o método para calcular la densidad de líquido Costalt. Además de eso, sistema de medición, el internacional. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fino, vale. Dale. 25 minutos sería a las 10. Sí, precisamente. A las 10. Sí, profe. Sí, pues ya son las 9:35. Vale, a las 10. Chao. Suerte. Sí, ya voy. Gracias. Ok. La corriente de nafta y el EPG verificaron en qué fase estaban. Sí, los dos me dieron como líquidos. Los dos líquidos. Chévere. Está bien. Abre un momentito la de los pseudocomponentes. A ver, la ventana de pseudocomponentes. En Modify, ajá. ¿De cuánto a cuánto iba? ¿Se recuerdan? De 40 a 240 cada 10. Pero el predeterminado. Era de 32 a 400 y algo. Y ahí hacía Ok. 28 subcomponentes. Ok, verlo ya va. Y nosotros pusimos 40. Si empezaba en 32 era bueno. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo así ya. Dale, ok.
Párate sobre la corriente de nafta, porfa. Ábrela. Vamos a ver la curva. Ve a Flow Rate and SA para ver la curva. Chévere. Bueno, los primeros 3 puntos están como ahí bien desviados, pero ni modo. Dejémoslo así. Dale OK. Cierra allí. OK. Bien. Bueno, no sé, podemos ir haciendo el barrido completo. Bueno, las dos corrientes, puedo suponer que las tienen bien o prefieren que hagamos la revisión de todo. Bueno, profe, voy a hacer la revisión de todo. Vale, pues vamos a entrar en nafta otra vez. Entonces, temperatura 40, presión 1860 kilopascales. Vamos al flujo. Párate sobre los 90, ve a UM por si acaso para verificar. Ahí tienen que asegurarse que sea volumen de líquido. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Dale. Profe, una pregunta. Dime. Yo verifiqué que mis corrientes estaban en líquido usando la envolvente de fase, pero estoy buscando lo que usted dijo de que la corriente media era el punto de burbuja, el punto de rocío, y como tal no supe verlo o no me acuerdo bien cómo se hacía. Entra, copia, por ejemplo, esa corriente y ponla ahí en cualquier lado. Dile aceptar. Dile sí. Párate sobre la corriente. Dale, es que tendrías que poner primera especificación, por ejemplo, la presión, o déjalo a los 40 grados centígrados. Y abajo, en donde dice presión, habría que colocarle, por ejemplo, second specification, escoger dew point. Ahí, dale OK. Que no lo, bueno, excluye la unidad. Córrelo a ver. Párate sobre esa. Que le dejaste la temperatura, ¿no? Y la presión ahí es 468 kilómetros. Haz lo mismo ahora, vale. Esta es el dew point. Ahora con bubble point. OK, la del rocío está en 4 y pico. La de burbuja está en 34.95 y nosotros estamos a 1860, que es una presión muchísimo más alta. La presión alta, ¿qué fase favorece? La de líquido. La de líquido, ¿ok? Entonces, esto por ahí uno podría ver que es líquido. Para mí es más fácil verlo dejando la presión fija y variando la temperatura. Pero bueno, igual pueden hacerlo dejando la temperatura fija y variando la presión. No sé si se entiende algo. De todas maneras, si logran ver la envolvente, es mucho mejor porque uno ve ahí qué tan lejos está de estar dentro de saturación y si está a la izquierda o si está a la derecha de saturación. ¿Sí? Sí, pero... ¿Se entendió algo de lo que te mandé a hacer o no? No, profe, sí se entendió. O sea, estaba poniendo que la corriente saliera en... Su segunda especificación era que era vapor saturado o líquido saturado. Sí.
Vale, vamos a ver la de LPG. Ok, ajá, líquido chévere. Y fino, las composiciones, bueno. Los que pidieron que revisáramos paso por paso nos confirman que está bien como la velocidad con la que lo estamos haciendo. Sí, profe, sí está chévere. Sí, profe. Sí, profe, vamos Chévere. bien. Está bien, dale ok allí. Bueno, la idea sería para hacer casi que en cada composición. Bueno, la de nafta, perdón, devuélvete porque el ensayo no lo vimos para nada. Devuélvete allí. Ahora allí en flow rate and assay, porfa. Define edit. Ok, entonces ahí debería estar, verifiquen, se puso en grado centígrado, mosca que lo hayan puesto en Fahrenheit. La presión del ensayo, que es lo que dice 101,33 kilopascales, recuérdense que no se toca, eso es la presión del ensayo, no de la corriente. ¿Ok? Que haya puesto ahí la presión de la corriente va a tener todo mal. La gravedad es gravedad específica. Si lo dejas en API, Gravity, estás alimentando, o sea, ni el bitumen es tan pesado. Y vamos a los light ends. Entonces los light ends representan 10% del ensayo en volumen líquido y, ajá, tienes ahí composición de líquido. Vamos a ver qué pasó ahí. Ok, creo que porque Andrea se dio cuenta. Fíjense que eso ahí, donde está parado el cursor de Andrea, aparece Composition Liquid Volume. Esto de manera predeterminada, corrígeme Andrea si me equivoco, porque sale molar. Sí, tuve que cambiarlo. Me puse en las unidades y lo cambié acá. Chévere, buenísimo. Eso predeterminadamente sale molar. Ella fue muy observadora y vio en la tabla que eso no estaba en moles, sino que estaba en liquid volume y lo cambió. O sea, se paró sobre la primera celda donde debía colocar información y le cambió en UOM que pasara de moles a líquido. ¿Estamos claros? Sí, profe. Si todos lo vieron, buenísimo, porque entonces están despiertos. Y después hay que darle allí a normalizar los flow rate components. Fino, ¿vienen con esta tabla alguna duda? Todo bien, profe. Chévere, seguimos. Ok, después. Esas corrientes están a 40 grados centígrados y me pide que las cambie, que las lleve a 350 Fahrenheit, que no sé cuántos grados centígrados son. Bueno, ahorita vamos a verlo. Y una presión, 270 PSI. Ok, bueno, entra en la corriente un momento para 270 PSI. ¿Cuántos kilopascales son? La corriente se mantenía con presión constante, porque nuestras corrientes de alimentación también entran a 270 PSI, Chévere. que son los 1860 kilopascales. Ok, fino. Y 350 Fahrenheit si es más que 40 grados centígrados, ¿no? Sí, 176,6 grados centígrados. Ok, chévere. Entonces, en la vida real, el equipo que habría que utilizar para lograr eso es un intercambiador de calor, ¿ok? Que fue lo que colocó Andrea. Si alguno de ustedes colocó un flash, no hay problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque el flash en Pro2 te deja hacer eso, te deja colocarle una presión, una presión. Aquí la caída de presión sería 0 o la presión fija sería la misma presión que traen las corrientes y la temperatura le podrían poner que la temperatura del flash es la temperatura de allí. Quizá un poquito lo raro de poner un flash es que tendrías que dibujarle una sola corriente al flash y capaz te sientes incómodo. No sé si ¿qué colocaron el resto de los que estábamos acá?
Todos colocaron un intercambiador, todavía están en esa parte del problema. Eso creo que nadie lo va a confesar. Pero, ajá. Sí, coloqué un intercambiador. Chévere. Bueno, entonces abre el intercambiador. Ajá, entonces. Yo acá le bajaría unos puntos a Andrea. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ese intercambiador? Y no te asustes. Este intercambiador. No hay una utility string, por lo que veo. No, no hace falta la utility stream. ¿Qué está haciendo este intercambiador? ¿Qué puede hacer un intercambiador? ¿Se entiende la pregunta? Sí, está enfriando la corriente del proceso. Enfriando. Ah, ok. Está calentando. Está calentando. Sí, Está calentando. Entonces, probablemente él se la va a calentar, pero ¿qué tiene que cambiar allí? Porque soy fastidiosa. Y no es porque soy fastidiosa. Si aquí tuvieras otra especificación que no fuera la temperatura y no le dices que lo que tiene que hacer este intercambiador es calentar, él puede hacer cualquier otra cosa. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Un intercambiador en PROD de forma predeterminada enfría. ¿Ok? Porque justamente uno lo que define es la hot side. Pero este intercambiador de aquí está calentando. ¿De acuerdo? Fino. Entonces pones cold y vas de nuevo a la specification y le pones cold probe temperature. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Insisto, ella aquí, esto le iba a dar igual. O sea, porque la especificación que tienes es temperatura. Pero friador, el S-duty lo toma como positivo y el duty en un calentador es negativo. ¿Sí? O sea, no. O sea, él introduciría ese calor que tú le estás dando. Entonces tú lo dejas en hot side, él usa ese calor que tú le estás dando para enfriar la corriente. ¿Sí me explico? Si el dato fuera duty, si la especificación fuera el duty. ¿Sí? Bueno, no sé si es que no me escucho. No, sí se escucha, profe. Sí, profe. Pero podría, o sea, error daría, porque si yo quisiera en este caso, por ejemplo, calentar mi corriente, el calor sería positivo, ¿no? Sí, y ante las dudas, cualquier cosa, lo que ves es que sea consistente, sabes, que te dé la temperatura más caliente que lo que alimentaste. ¿Ok? Ok. Vale. Ok, sigamos. Chévere. Entonces, vamos a la columna, vemos que ahí la 1 es el condensador, la 32 es el rehervidor. Fino, abre la columna, porfa. Ok, vamos al perfil de presiones. 1310 y caída de presión de toda la columna 30. Mosca si alguno lo dejó per tray porque iba a tener un error. Espero que estén viendo lo que está mostrando Andrea. Dale OK. Vamos a Feed and Products, que es lo que tienes rojo. Ok, o no sé si te lo borró. Ajá. Entonces recuérdense, esto en el dibujo está indicando que es la etapa 15. Lo que te pide él aquí es etapa 15, pero ¿qué plato es? Si te lo preguntara yo. El plato 14. Plato 14, ¿ok? Vamos. Sigamos. Ajá. Abajo, ahí en Fit Flash Convention, coloca la de abajo. Flash de feed. Aquí nosotros sabemos que las dos corrientes que entraban, la de nafta y LPG, eran líquidas, pero no sé, no hemos verificado, no sé si ustedes lo hicieron, qué le pasó después de calentarla hasta 350 grados Fahrenheit. Entonces, en el caso, por ejemplo, si fuera mezcla líquido-vapor, también si no es mezcla líquido-vapor, pasa algo parecido a lo que intenté explicarles ayer, que allá puede venir
unas condiciones, pero dentro de la columna se encuentra con otras, o la columna internamente tiene que hacer como alcanzar el equilibrio y entonces puede que, ¿sabes? Si la corriente está más caliente, la corriente de alimentación está más caliente o más fría que lo que encuentra luego en el plato, ella ahí va a sufrir una cierta vaporización o condensación, etc. Ok, bueno, no sé si me estoy explicando, pero cuando sea así, traten de dejar esta de manera predeterminada, que utilice que lo que entre le haga un flasheo adiabático. Ok, ajá. Aquí veo algo que no me furula bien. Ella tiene aquí, en la corriente 2, Total Phase Draw. Cuando uno tiene el condensador total, no, es que no lo vas a poder arreglar allí. Ya te explico qué pasa. Cuando escoges una corriente de líquido en un condensador total, él te muestra dos boquillas, una está en verde y una está en rojo, ¿ok? La que está en verde es para el caso en que hubiese agua para él decantarla. Fíjense que de hecho ahí él coloca phase. Y bueno, esto podría no traer problemas, pero es mejor cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Andrea, si habías puesto las especificaciones, te la va a borrar, pero es mejor arreglar este problema de una vez. Entonces, darle allí cancel, dale OK, y vas a borrar la corriente 2. No sé si alguno tenía... Sí, te va a borrar la especificación, pero bueno. Dale de nuevo stream, como si fueras a buscar un... Ajá. No sé si a algún otro le pasó esto que le pasó a Andrea. Sí, profe. Espera. Entonces ve ahí. Si fuera vapor saturado, es la boquilla roja arriba. Si es líquido saturado, no es en la boquilla verde, esa es para el agua, y aunque no haya agua, es mejor no utilizarla. Para líquido saturado, la corriente es esa que está ahí. ¿Queda claro, chicos? Profe. Sí, profe. Ok, vale. Entremos de nuevo a la columna. Bueno, ponle. Chévere, gracias. Ok, vamos a Feed and Products. Ponle 15 de nuevo. Ok, chévere. Y acá, alguno colocó algo acá en la... Yo no sé si tú lo habías colocado. Antes no lo tenía. No sé si lo habías puesto... Eso es lo que me faltaba hacer, pero Ok. creo que sé cómo hacerlo. Vale, está bien, pero vamos a ver si... Ok, había algo ahí que decía pista, hint, no sé qué. ¿Alguien colocó algo en esta ventana? Sí, yo intenté hacer lo que decía del define, pero como tal la columna me dice que hay un problema con el overhead. Entonces no sé si fue que me equivoqué en el define. ¿Algún otro intentó? Chicos, ¿ustedes me están logrando seguir en la clase o porque... Sí, profe, bueno, yo no lo intenté. Yo tampoco, No, vale, profe. porque la clase virtual, o sea, yo no les veo las caras, yo no sé qué está haciendo cada uno en su casa, pero bueno, el viernes que viene me enteraré si les está llegando la información o no, porque digo, estar 6 horas sentada frente a la computadora y no estoy transmitiendo la información no es muy alentador para mí. Entonces la pista dice, ¿alguien la puede leer? El examen va a ser presencial, no va a ser virtual, porque hay personas entre ustedes que no hablan nunca y yo no voy a jugar a... Dice, use the define feature to set the overhead rate from the column as the C4 and lighter components in the column fit.
Ok, fino, lo leíste en inglés. ¿Logras entender algo de lo que dice ahí, Armando? Creo que fue. Que definiera la corriente o el overhead es... Ok, no te dice define la corriente, en parte sí, pero ¿qué dice? Use, define, feature. ¿Qué coño es eso? No sé, pero entonces... El define del... De la Perdón, la función grosería. define. Utilice la opción define. Gracias, y perdón por la grosería que acabo de decir. Entonces, utilice la opción de define. Entonces, nos vamos arriba, define, y me dice acá, el producto de tope de la columna esta T1 es igual a qué cosa. Entonces, como es una debutanizadora, también si no me lo hubiesen dicho, yo debería razonarlo. Si es una debutanizadora, los butanos y los más livianos se van por arriba y el pentano y los más pesados se van por debajo. Entonces yo aquí le voy a decir que el overhead, ¿ok? Es igual a lo que alimento a la columna. ¿Cómo se llama esa corriente? ¿Qué nombre le pusiste? 1 se llama. Sí, le puse 1 en la que sale el intercambiador. Ok, entonces puede ser, Orlando, que lo que hayas puesto acá es que esa corriente era igual a la misma corriente. O sea, porque no sé si lo hiciste así, pero suele pasar que escriben que la corriente de tope es igual al mismo flujo de la corriente de tope. O no sé cómo lo colocaste. Entonces lo que me están pidiendo es que yo tengo que obtener, es un estimado. El estimado es que yo voy a obtener por el tope desde el más liviano hasta los butanos que estoy alimentando a la columna, ¿ok? Entonces la corriente que estoy alimentando, en el caso de Andrea, ya la está llamando 1, ¿ok? Entonces ahí voy a ir a parámetros, voy a escoger flow rate, voy a escoger selected component, y aquí si no los pusieron ordenadamente empieza la tragedia. Le doy starting component desde el hidrógeno hasta el ending component, es el NC4. Desde el hidrógeno hasta el NC4. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo allí? Dale OK. Ok, entonces veamos. Ok, dice, column, la corriente de tope de la corriente T1 es igual a, es un estimado. Él no lo va a tomar como una igualdad. Se lo va a usar como estimado para poder hacer sus cálculos iniciales. Entonces le estoy diciendo que lo que se va por el tope es igual a lo que entró a la columna desde hidrógeno hasta NC4. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale, si ahí sube también en el pentano, isopentano, fino, él de alguna manera lo va a estimar, pero tú le dices, mira, el grueso de esta columna, una columna de butanizadora, el grueso desde el más liviano hasta, ¿cómo se llama? Hasta el N-butano se va por el tope de la columna. Dale OK. Y él ahí pone el define. Yo podría haber hecho, en lugar de en la corriente 1, lo podría haber hecho en la corriente 2, el 32, perdón. En la 32 no, para la corriente 3. Yo le podría haber dicho cómo lo hubiesen hecho para la corriente 3, a ver si me estoy explicando. De NS5 hasta el último componente pesado. Exacto. Desde NS5 hasta el último NBP, ¿ok? Suponiendo que los NBP, de hecho ahí capaz hay algún NBP que es más liviano que alguno de los componentes del LPG, pero hasta ahí no llego. O sea, ahí, si hubiesen definido esa, además, de nuevo, por balance de masa, ustedes no tienen que definirlas las dos. Si yo veo que las definen las dos, es que no entienden qué es un balance de masa y qué es lo que debe hacerse. Porque F es igual a D más W. La F la tienes, que es la alimentación de la columna, basta con que definas la D, él saca la W. ¿Se está entendiendo? Sí, profe.
tú le pones las dos especificaciones, estás redundando y probablemente ni siquiera alcance la convergencia, porque quizás ni siquiera te estás asegurando que sumen las dos corrientes. Ok, si a mí no me hubiesen dado la pista, si yo no me hubiese recordado el bendito define, pero al menos tengo la claridad de que este ejercicio se llama de butanizadora por algo. ¿Cómo lo hubiesen podido hacer a manito? Parecido a lo que nos pasaba con el ejercicio de nafta cuando había que definir la temperatura esa de 18 grados. Si yo sé que la columna es una debutanizadora, y de nuevo no me recuerdo el define, yo lo que podría hacer es, porque bueno, a veces capaz no es debutanizadora, sino que me da una especificación como la de ayer, True Vapor Pressure. Yo ahí no soy la profe Úrsula ni Julia, o sea, qué carrizo es que la True Vapor Pressure valga 700 kilopascal, no tengo la más mínima idea, o sea, ahí yo no sé si la columna es de butanizadora, si es de propanizadora, etc. Entonces, no sé si me estoy explicando. Si la especificación fuera de ese tipo, ustedes allí, bueno, si es con el True Vapor Pressure estamos igual fritos. Pero, de nuevo, si es la de butanizadora y no me recuerdo del define, ¿qué puedo hacer yo? Antes de llegar a la columna, para tener un estimado, yo puedo ir, excluyo la columna y corro hasta la corriente 1, en el caso de Andrea, genero la tabla, ¿ok? Y veo allí cuánto es la corriente, cuánto hay desde hidrógeno hasta N-butano en la corriente 1, ¿ok? Y saco más o menos una cuenta. Si quieres vamos a hacerlo, y bueno, hoy llegamos hasta donde podemos llegar. Dale OK. Dale OK, excluye la unidad. Ok. Córrelo. Genera una tabla con esas tres corrientes. Stream Property Table. Stream Property Table. Ajá, ahí, pégala. Ábrela. Agrega la nafta, LPG y 1. Cámbiale, ponla 1 de último. Ok, y escoge Material Balance List. Ok, bueno, lo que estoy tratando de explicarle. Entonces, yo puedo ver ahí, por ejemplo, en la 1, medio fastidiosito, pero bueno, ustedes van sumando esas composiciones desde hidrógeno, que dice que es 0, hasta N-butano. Entonces van sumando 0, 0, 0,01, 0,08, 0,043, 0,019 y 0,077. ¿Ven cuánto le da esa suma? Y esa suma la multiplican por 804,28. ¿Están viendo dónde estoy leyendo? Sí, profe, ¿dónde está la columna de 1? Ok, que es la alimentación a la columna. Entonces yo leo sumo las composiciones desde el hidrógeno hasta el NC4. Y esa suma de composiciones la multiplico por el flujo molar de la corriente, que es 804,28. Eso lo que me dé, lo coloco como estimado de la corriente de tope. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Entonces lo que acabamos de hacer con el define es eso mismo, pero si uno no se recuerda del define, está como frito en la vida, ¿no? Entonces, si no me recuerdo del define, pero sé alguito de balance de masa o trato de ser creativa, entonces digo, bueno, déjame sumar las composiciones y eso multiplicado por el flujo molar debería ser aproximadamente lo que se va por el tope de esa columna. ¿Quedamos claros? Sí, profe. Sí, Vale, profe. vuelve a incluir la columna entonces. Chévere, vamos a la columna. Ok, el servidor no se cambió nada. Ajá. Entonces ahí debería ser stream la 2. Ok, entonces vamos a ver cómo se coloca la especificación. Es el flujo no composiciones,
flujo de selected components. El flujo de, ¿cuál es la especificación que estamos colocando? Que por el tope quiero el 99% de recuperación de butanos. Entonces ahí es desde IC4 hasta NC4. ¿Vamos bien hasta allí, chicos? Sí, profe, yo creo que eso. Chévere. Flujo en la corriente 2. Dale OK. OK. Moles entre el flujo alimentado. OK. Igualmente desde IC4 hasta NC4. Dale OK. Y eso tiene que dar 0,99. ¿Vamos bien? Sí, profe, sí. Chévere. Y la segunda especificación, Andrea la hizo con respecto al fondo, con respecto a los pentanos, ¿no? Entonces está diciendo que la corriente de fondo, el flujo de pentanos entre lo alimentado me tiene que dar 0,99. Si alguno de ustedes lo que escribió fue corriente de tope de pentanos entre corriente alimentada, ahí no tiene que ser igual a 0,99, sino igual a 0,01. ¿Sí? Armando, Isabel, María Gabriela. Acaba de comentar, porque yo estaba pensando era en el 0.01. Entonces ahí me perdí. Si es el 0.01, ahí deberías escoger la 2, que es la corriente de tope. Ah, ok, listo. Okay. El tope entre lo alimentado de pentanos tiene que ser igual a 0,01. O sea, el tope de pentanos entre lo alimentado de pentanos tiene que ser 0,01. Chicos, hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda acá? Por mi parte, todo bien. Chévere. Sí, todo bien por mí. Quedó claro, profe. Todo bien, profe. Chévere. Molar, a menos que sea un problema muy extraño, bueno, o una columna con unas especificaciones bien particulares, todas estas cosas que tienen que ver con reflujo, no sé qué, lo mejor es hacerlo molar. Bien, dale OK. Ajá, fíjense, lo que va a variar, hoy no está Durasca, ¿no? Que creo que preguntó, no, sí se conectó. Sí, estoy aquí, profe. Sí, ya vi. OK, bueno, Durasca, no sé si llegaste a esa ventana, pero fíjate que esas variables te las pone de una vez ahí, que lo que tiene que modificar es el condensador y el radiador. Creo que tú preguntaste algo de eso ayer. Exacto. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Usted nos mencionó cuando nos estaba explicando el problema que había una especificación, bueno, no era una especificación, que podemos utilizar la temperatura de la corriente de entrada como un estimado. Sí. ¿Eso dónde se podría poner? Ahora vamos para allá. Ajá, si alguno de ustedes cuando puso el define le preguntó, ¿quieres colocar esto como especificación? No sé si alguno de ustedes está en este momento en ese problema. Aquí le deben estar apareciendo 3 especificaciones. Si tienes 3 especificaciones, lo que tienes abajo que dice, no sé si leen ahí abajo, dice, the number of active specification 2 equals the number of variables 2. Si tú, cuando colocaste el define, él te preguntó, ¿quieres colocar esto como especificación? Le dijiste sí porque no leíste nada de lo que te estaba preguntando. Bueno, así te pueden robar la plata de la cuenta. No, mentira. Si le colocaste sí, aquí vas a tener la columna sobredimensionada. Ok, creo que Armando está preguntando cómo coloqué el entre. El entre sale porque, muéstrale ahí, porfa, cuando te paras en el igual, te sale, bueno, en este caso ya no le va a salir, pero a ti te va a salir parámetro es igual a tal. Cuando tú te paras en el igual, ahí te sale no operator, más, menos, entre y por. Armando, no me acuerdo si fue Armando el que preguntó. Ya va, no puedo ver los mensajes. Iván, copiado. Iván, llamando tierra. Chévere, está bien. Vale. ¿Alguno puso el define como especificación? No, yo le dije que no cuando me preguntó. Chévere. Si alguno le llegó a pasar. Usted dijo que tuviéramos cuidado con eso. Está bien. Si alguno le llegó a pasar, porque sabes que cuando uno dice tenga cuidado, hay gente que cree que se va por allá
si a alguno le llegó a pasar, por ejemplo, ahí donde dice active, la desactivan y ya. ¿Sí? Desactivan esa especificación. Si les llegó a pasar. Dale OK. Ok, antes de ver lo de la temperatura del plato de alimentación, vamos al condensador, que no lo vimos. El condensador, bubble temperature, ajá, y nos daban la presión, y no la pusiste. O sí la pusiste, pero borraste la... Ya voy, déjame terminar la idea. Que a estas edades, Isabel, uno se le olvidan las cosas muy fácilmente. Cualquiera cree que soy una anciana, pero bueno. La presión en el condensador es 1275. No sé si es que... 185, ¿no? 1275 Ajá, Yo kilómetros. estaba poniendo, empecé ya. ok. 1275. Ok, dale OK. Y ya te respondo, Isabel. Ajá, ahora te vas a Initial Estimates. Y... no está. Ahí, si hubiese aparecido Fit Ray, le poníamos el estimado de temperatura de la corriente Fit, pero no está. No importa. Entonces no. Profe, una pregunta. Dime, Orlando. Yo le puse en el botón que dice Trade Temperatures, ahí puse en Ahí. el Trade 15 el estimado inicial. No sé si eso... Chévere. Está bien, puede ser. Dale ahí Trade Temperature en la parte derecha. ¿Ves que sale como un dibujo? Ponle el 15. 170 grados centígrados. Oye, ¿sabes qué tengo miedo allí? Para ver. Bueno, ahora vemos si nos los pone como fijo, pero porque la parte de al lado dice estimados, pero ese initial bueno, pero dice initial. No quiere decir que vayan a ser los definitivos. Ahorita vemos cuando corramos la columna qué pasó allí. Dale OK. Isabel, ¿qué ibas a preguntar? Ajá, profe. Yo no sé si esto va a sonar demasiado bruto de mi parte, pero por si acaso. Normalmente, a nosotros como que nos enseñan que el condensador es parcial o total si tiene una corriente que se devuelve. Si se devuelve una corriente, nosotros decimos, ok, es un condensador parcial. Veo en el dibujo, no sé si escribí mal, que tengo esa corriente de evolución. Es cierto que también me especifica directamente bubble temperature en el problema, pero o sea, ¿cómo se hace uno para distinguir entre esas dos cosas? Porque es como contradictorio. Isabel, ¿tú puedes no tener una corriente de retorno? ¿Con quién viste tu proceso 1? Con Erika. ¿Tú puedes no tener una corriente de retorno en una columna de destilación? Si alguno le quiere responder. Insisto, repito la pregunta. ¿Tú puedes no tener una columna de retorno en una columna de destilación? Ayer no la teníamos, pero eso era una columna despojadora. En esta columna, ¿puedes no tener una columna de retorno, una corriente de retorno? Andrea, Bueno, hay que ver con el reflujo mínimo, ¿no? Que tendría infinito el número de platos. Eso ya tiene que ver. una columna de destilación puede no tener reflujo. No. ¿Qué pasa si no hay reflujo? ¿Qué pasa si no hay corriente de retorno? El número de platos tendría que ser. No, piensen bien. ¿Qué tiene que pasar en destilación? ¿Qué ocurre en destilación? ¿Qué pasa en cada etapa en destilación? No habría transferencia de masa entre, entonces. Si no hay retorno, hay líquido en la zona por encima de la alimentación. No habría nada de líquido, no. O sea, eso lo tienen que decir, y perdona si aquí me pongo agresiva, o pedante, eso no tienen que dudarlo. O sea, en un proceso de destilación tiene que haber en todas las etapas líquido y vapor en contacto.
De lo contrario, esto no es una columna de destilación. Ustedes pueden decir, bueno, pero este programa se llama de Butanizer, esto no dice que es destilación, pero coño, tampoco para tanto. O sea, perdón Isabel, si sueno pedante, pero ¿sabes? Destilación tiene que haber igual un proceso de absorción. Tiene que haber siempre un líquido que baja y un vapor que sube. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una columna de destilación y no hay reflujo, ¿de dónde sale el líquido que circula en las primeras etapas de la columna? Se introduce la alimentación en el medio. Ayer, en el ejercicio de ayer, la alimentación iba en el tope justamente porque el líquido tiene que entrar en el plato 1. No hay reflujo, tienes que tener líquido entrando y el vapor te lo garantiza el rehervidor. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en una columna como esta, que la alimentación está en una etapa intermedia, si tú alimentas líquido, ¿el líquido se va para dónde? ¿El líquido se va para arriba? No. Entonces, si no tienes reflujo, ¿de dónde sale el líquido? Que está desde la etapa, desde el plato 1 hasta el 14. Vendría del condensador. Tiene que venir del condensador. Entonces, siempre, no importa que el destilado sea vapor saturado o líquido saturado, ¿ok? Siempre de lo que, o sea, eso, el vapor llega arriba, sale del plato 1, entra a un condensador. Si ese condensador es parcial, tú ahí vas a tener una parte. Si es condensador parcial, hay un flash después del condensador. Entra al flash, el producto de tope del flash es el destilado a vapor saturado y lo que sale del flash lo retornas a la columna, lo que sale del flash como líquido lo retornas a la columna como reflujo, ¿ok? Porque el reflujo es, la relación de reflujo es el L0 entre D, ¿ok? Pero esa corriente L0 hay quien también la llama el reflujo, ¿ok? Después la relación de reflujo es el L0 entre D. ¿Queda claro? Sí, profe. Vale, más allá de que te cayó frutero, lo que me interesa es que quede claro. Y si no queda claro, bueno, tiene que quedar, ¿sabes? Me preguntas, no importa cómo se dice, te aguantas el zaperoco, pero si es algo que no se entendió en procesos 1, hay que, aquí en este punto hay que atajarlo. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Qué agresiva, no sé qué. En realidad no. Gracias. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Vale. No, es que eso me duele en el alma, ¿ok? Porque destilación es, bueno, no sé, para mí es una de las cosas fundamentales de la carrera. Bien, entonces colocamos, y que esté en el punto de burbuja, Isabel, lo que significa es que es un condensador total, ¿ok? Entonces que lo que va ahí sale vapor saturado del tope de la columna, lo pasas por un condensador y ese condensador retira todo el calor latente, ¿ok? Cuando el condensador es parcial, se retira el calor parcialmente y por eso lo que sale una mezcla líquido-vapor, esa mezcla líquido-vapor se introduce en un flash y del flash sale vapor saturado y líquido saturado. El líquido saturado se devuelve. Ojo, el líquido saturado también sale el líquido saturado del flash, una parte la retornas a la columna y otra parte la sacas también como destilado líquido. Entonces, creo que puede ser que en ponchón sabarito, eso no se puede hacer en McKay, pero se puede hacer en ponchón. Que tú tienes una corriente de destilado vapor y tienes una corriente de destilado líquido. ¿Se los dieron algunos de los profesores eso? Ponchón Savary, recuerdo haberlo leído, pero no como tal usarlo. Más que todo era el otro que estábamos usando en la clase. Al menos con Ninguno Erika. de los dos, ninguno de los profes usaron ponchón Savary. Bueno, sí, con Erika había
vimos McAfee y Por examen. ¿Cómo? No escuché bien, perdón. No, nosotros sí lo vimos. Ponchón Savary. Con Castor. Sí, profe, con Castor también vimos Ponchón Savary. Chévere. Sí, bueno, es que Castor fue mi profe, pero capaz está dando otras cosas. Pero, bien. Y bueno, Erika, no sé. Dale, ok. Dale, ok. Bien, dale control R. Y córrelo. Chévere, está azul. Espero que las de los demás también esté azul. Nos podemos quedar hasta las 11:15, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Por mi profe, parte. no hay problema. Sí, profe. Chévere, está bien. Bien, entonces, vamos a darle con el botón derecho a la columna. Ok, entonces vamos a ver. Esto acá requirió 6 iteraciones. Si algún otro le da otro número, no hay problema. O sea, puede ser algo a veces del mismo procesador que tiene la computadora de cada uno. Ok, después abajo, baja un poquitito, por favor, Andrea. Chévere, sale entonces la temperatura en el condensador, dice acá en lo de ella que es 45 grados centígrados, y la temperatura en el tope, en el plato de tope es 74.9, y disminuye hasta, baja un poco, porfa, aumenta, perdón, hasta, en el plato 31 tenemos 195,2 y en el rehervidor tenemos 208,9, ¿ok? Luego, vemos ahí que el fondo, perdón, es 684,5 kilomol por hora, y el calor 17,14. ¿Qué unidades tiene el duty? Ajá, eso es Millones de kilojoule hora. millones de kilojoule hora, entonces es 10 a la 9, ¿ok? Y el calor del condensador es 13,55, sube, por favor. Y el producto destilado es 119,7. Aparecen los flujos en cada una de las etapas, tanto de líquido como de vapor. Ok, fíjense el regañín que les di antes, que hay que haber líquido de vapor en cada una de las etapas, si no, no hay destilación. Y en la etapa, nosotros alimentamos en la etapa 15, recuérdense que ahí la columna dice tray, que es plato, pero en realidad PRO2 lo toma como etapa. Se alimenta en la 15, pero él lo que está haciendo es, tú tienes plato 14, plato 15, y en el medio de ellos dos aquí hay una boquilla en la columna, ¿ok? Entonces, esto entra por acá y lo que estás haciendo es, el líquido está entrando en la 15 y el vapor está subiendo a la 14. ¿Vieron algo de las manos que no sé si ayuda o aclara o oscurece? O sea, aquí tienes el plato, la etapa 14, aquí tienes la etapa 15, ¿ok? Y la alimentación está entrando entre ellos dos, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces está mandando 57,8 para arriba y 746,4 para abajo. O sea, hace un flasheo allí. Y no sé, Orlando, si te recuerdas o alguno, habíamos puesto que la temperatura allí como estimado era 170. 170 y tenemos allí una temperatura de 164,6. ¿Ok? O sea, él hizo ahí otro cálculo, pero eso puede ser que lo haya ayudado en sus estimaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Yo voy viendo todo hasta ahora. Chévere. Ok. Pregunta fastidiosa. O sea, columna de destilación les va por sí y porque sí en el examen del parcial. En el quiz no, pero les va en el parcial. Ajá.
el reflujo de esta columna. ¿Cómo lo calculo? La relación de el reflujo de esta columna, el flujo, el L0, si lo llamaban así, es 589,1. Si puedes marcarlo, Andrea. Está ahí en la primera etapa, 589,1. Y la relación de reflujo es igual a L0 entre D. ¿Ok? Se los puse ahí en los mensajes. Entonces el L0 aquí es 589,1 y el destilado es 119,7. ¿De acuerdo? Entonces el R, que es esa relación de reflujo, va a ser igual a L0 entre D, va a ser igual a 589,1 entre 119,7. 4,92. ¿Cuánto da? 4,92. R es igual a 4,92. ¿Tienen alguna pregunta allí? Por mi parte no, profe. El R también lo va a preguntar. No, profe, todo claro. Claro que lo voy a preguntar. Claro que lo voy a preguntar. Estoy enseñándoles cómo calcularlo. La idea es que lo entiendan. Y si no lo entienden ahorita, me lo tienen que decir. Entonces, el reflujo es el L0, que es el flujo que se vuelve, que es 589,1 entre 119,7. ¿Qué pasa ahí, Isabel y compañía? Esto del tope sale 700, como vapor sale 708,8. Si puedes, Andrea, marca ese valor si estás entendiendo. 708,8 sale del plato 1, eso sale de la columna, entra al condensador. El condensador es un intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor retira todo el calor latente, sale de ese condensador, una parte sale como destilado, otra parte se regresa como reflujo, ¿ok? Entonces ese 708,8, ¿a qué debería ser igual? ¿Con qué flujo puedo calcular ese? Entonces, si quiere alguno saque esa cuenta, 589,1 más 119,7, ¿qué debería darme? 608,8. 708,8. ¿Por qué? Todo lo que salió como vapor, tú sacas una corriente completa de vapor saturado, condensas totalmente, le retiras todo su calor latente, una parte sale como destilado líquido, otra parte se retorna como reflujo. El destilado es 119,7, el reflujo es 589,1. ¿Queda claro? Sí, profe. Vale. Si te preguntara el reflujo de fondo, ¿qué pasa en el fondo? Si quieres vas a las últimas etapas, por favor, Isabel. ¿Qué pasa en el fondo? Del plato 30, que es la etapa 31. ¿Qué sale? ¿Líquido o vapor? Piensen bien antes de responder. Del plato de fondo. Andrea no está hablando, pero está mostrando algo. Líquido. Sale líquido. Entonces sale 1321,6. ¿Ok? El hervidor es un poquito más. El hervidor siempre es como un condensador parcial. O sea, el hervidor es una etapa de equilibrio. Bueno, aquí todos son etapas todo lo considera etapas, pero el hervidor, ¿qué pasa en el hervidor? Sale el líquido, que debería ser esos 1321,6, una parte la va a sacar, él ahí introduce en ese rehervidor, revaporiza parcialmente, ¿ok? Entonces, una parte sale como producto de fondo, o el W, el B, no sé cómo lo llamaban, que es 684,5, y otra parte la retorna a la columna como vapor saturado, ¿ok? Entonces, vamos a verificar que no me va a quedar mal.
el 684.5 más 637,1, ¿cuánto da? Da el valor que habíamos dicho, 1300, ¿Cuál? ¿Cuánto? 1321,6. Ok. 1321,6. Entonces, en el caso del hervidor, ¿ok? Ahí sale. Estás en el último plato, ¿ok? El último plato de la columna, que en este caso es etapa 31, pero es el plato número 30. Estoy aquí. Este es el plato. De ese plato sale líquido, salen los 1321,6 y a ese plato entra, sobre ese mismo plato, entra vapor, que es el vapor que se está retornando a la columna, que es 637,1. ¿Sí? ¿Por qué lo pone ahí? En la línea 32. En la etapa 32. Porque sale del hervidor y entra por la parte de abajo de la etapa 31 o del plato 30. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Porque él está poniendo en la línea lo que sale de cada plato, no lo que entra. ¿Cómo? O sea, lo que estoy No, entendiendo. no. Lo que entra y sale. Aquí, por ejemplo, el 630, no, exacto, sí, tienes razón. Lo que sale de cada plato, o sea, del plato 30, que es la etapa 31, sale 643,6. Pero a él entra lo que se revaporiza en el hervidor, que es 637,1. ¿Ok? Ahí, no sé si alguna vez se los preguntó alguno de los dos profes, uno puede calcular el reflujo también en el fondo. ¿Ok? Uno normalmente define el del tope. Pero el reflujo en el fondo, ¿a qué sería igual? Sería igual a G' entre W, o sea, o el flujo que se retorna. Entonces sería 637,1 entre 684,5. ¿Queda claro? Sí, profe. Vale. Perfecto, profe. Fue la nomenclatura. ¿Cómo? O sea, el reflujo la nomenclatura del reflujo de fondo. O sea, sería entre W, que es, pero lo que va. ¿Cómo se le dice llamaría? G'. Pero no, te puedo preguntar cuál es el reflujo de fondo. ¿Sí? Ok. R en el fondo, algo así. Chévere. Bueno, les pido 5 minutos más para que veamos otras cositas interesantes. Dale y terminamos porque, bueno, mala mía que empecé a las 9. Dale, cierra allí. Cierra la tabla, ¿no? Ya. Ok. Ajá. El reflujo, ahí yo se los estoy pidiendo que lo calculen, pero ustedes lo pueden ver también arriba donde está el icono de la envolvente de fase. Creo que este archivo ya entramos alguna vez. Ajá, esta, la siguiente. Fíjense que ahí sale Distillation Curve, podrían ver la curva de destilación. Vamos a la pestaña siguiente. Esa. Generate Test Report. Abre allí. Dale allí, mejor dicho. Genera el reporte de salida. Ponlo más grandecito. Ok. Entonces ahí ustedes pueden ponerle control F o editar, buscar. Escríbele reflux. No, UX. Dale enter a ver. Ok. Entonces ahí van a los reflux ratios. Entonces ahí te muestra, alguno, no sé si Orlando anotó o alguien, aparecen reflux ratios, aparece molar, másico y standard liquid volume. Y aparece reflux entre F stream 1 y aparece reflux entre liquid distillate. El reflujo que nosotros acabamos de calcular es el reflujo entre el destilado líquido, lo que él está llamando aquí reflux, es la corriente L0, que es la que vuelve, y el reflux ratio es la relación de reflujo, ¿ok?
Cuando el condensador es total, el reflujo molar, másico y volumétrico da lo mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí cuando llega el vapor, entra el condensador, sale, tienes destilado y tienes líquido. Todo eso está, si solo estás quitando el calor latente, esas tres corrientes, la corriente de vapor que entra al condensador, la corriente de destilado que sale y la corriente de líquido que se retorna, todas están a la misma temperatura y a la misma presión. Entonces, si tú estás a la misma temperatura y a la misma presión, tienes el mismo, ¿sabes? Tienes la misma masa y tienen el mismo volumen porque está a la misma T y a la misma P. ¿Me siguen? Eso es porfa Andrea, y si puedes marcar, es toda la línea que dice 49195. Si el condensador hubiese sido parcial, ahí el másico, o sea, ahí los tres reflujos son diferentes. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vale, está bien. Y nada, el que muestra arriba es algo que, no sé, es como una relación o sea, el flujo de líquido, o sea, el flujo que se retorna entre la corriente alimentada. Ahí definitivamente no pueden ser los mismos los volumétricos, porque la T y la P de la corriente alimentada es diferente a la T y P de igual la masa. Son diferentes los tres reflujos allí. Yo lo que les voy a pedir es el segundo, el reflujo, o sea, lo que retorna entre el destilado. Y alguna vez los puedo fastidiar con el fondo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Cuando vimos el calor, creo que el del condensador salía negativo. Ayer no había condensador, hoy fue que apareció el condensador, pero entonces el del condensador te lo pone negativo y el del radiador te lo pone positivo. Fino. Y vamos a ver una última cosa. Cierra allí. Ok, vamos a Output. Generate Plot. T1 column. Ok, dale over. Ajá, ahí, dale Plot. En ese que ya está marcado. Entonces ayer era solo una columna con zona de despojamiento. Aquí esta columna tiene el enriquecimiento y el agotamiento. ¿Dónde se dividen o hasta dónde llega la zona de enriquecimiento? ¿De dónde a dónde va la zona de enriquecimiento? Y de dónde a dónde va la zona de agotamiento. ¿Qué me define que varía de una zona a otra? Cónchale, voy a hablar con Castor. Estoy preocupada. La composición pues en este caso, de nebutano o de bolobutano. No veo muy convincente tú. No sé si es que yo no expliqué bien, no dije bien la pregunta. Iván responde al plato de alimentación. Iván capaz no tiene micrófono, pero ¿qué fue lo que pregunté? ¿Qué define la zona de alimentación? ¿Esa fue la pregunta? ¿Lo dije así? No. ¿De dónde? La zona de enriquecimiento. Creo que pregunté, ¿de dónde a dónde va la zona de enriquecimiento? ¿O qué define hasta dónde va la zona de enriquecimiento y qué define de dónde a dónde va la zona de agotamiento? Iván escribió allí el plato de alimentación. Plato de alimentación es la frontera entre las dos zonas. Entonces, se supone que viene un McKay, ¿no? Entonces, ¿los exámenes con Castor eran presenciales? ¿Con Erika? Según. Yo la vi a distancia en ese momento. Está bien. Fino. Entonces, no sé si recuerdan a McCabe, la recta esa que uno trazaba de la alimentación. O sea, la alimentación es la que define, esto es una columna sencilla, que es una columna sencilla, tope, fondo nada más de producto. No tenemos corrientes laterales, nada. El enriquecimiento va desde el tope hasta la etapa previa a la alimentación. El agotamiento va
desde agotamiento, despojamiento va desde la etapa de alimentación hasta el fondo, ¿ok? Entonces, ¿qué te introduce la variación? Justamente la introducción de la alimentación. La alimentación viene con puro líquido o con líquido y vapor, y eso te hace un cambio en las pendientes L en 3G. Entonces, fíjense acá, que de hecho se nota banderísima, ahí fíjense la curva verde. La curva verde es el flujo de líquido. El flujo de líquido es bajo desde la etapa 1, etapa 2, quizás, desde la 1 hasta la 15. En la 15 tiene como un punto ahí de caída y después sube completamente. ¿Por qué? Porque la alimentación que se está introduciendo es fundamentalmente líquido. ¿Lo ven? Sí, chicos, me siguen. O sea, yo puedo regañar, pero después lo que me interesa es que aprendan, que lo comprendan. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vale. El perfil azul, yo sé que ya se quiere ni hace otra cosa, pero la azul es la de vapor. El vapor tiene que ser, o sea, el líquido tiene que ser mayor en el fondo, menor en el tope, siempre y cuando la alimentación sea... El único caso en que eso es diferente es cuando la alimentación es vapor sobrecalentado. Cuando tú alimentas vapor sobrecalentado, ese vapor sobrecalentado al entrar en la columna te vaporiza parte del líquido que viene bajando, ¿ok? Ese es el único caso en que el líquido en la zona de agotamiento es menor que el líquido en la zona de enriquecimiento. Todos los otros casos, alimentación mezcla líquido-vapor, alimentación vapor saturado, alimentación líquido saturado, alimentación líquido comprimido, el flujo de líquido abajo es más grande que el flujo en la zona de enriquecimiento. Aquí en este gráfico, zona de enriquecimiento es la parte izquierda del punto de alimentación. El punto de alimentación es la etapa 15, el train number 15. El perfil de temperatura es más bajito en el tope, se hace más alto en el fondo. Puede haber ahí como un brinco, un punto de inflexión en la alimentación. Y el flujo de vapor es más alto en la zona de enriquecimiento, más bajo en la zona de agotamiento. ¿Ok? Entonces, ¿se recuerdan cuando hacían McKay-Till que uno graficaba el L en 3G? El L en 3G en la zona de enriquecimiento, si llegasen a recordarlo, era menor que 1 y el L en 3G en la zona de agotamiento era mayor que 1. ¿Por qué? Si tú divides, fíjate acá, en la zona de enriquecimiento, vapor está por encima del líquido, o sea, la curva azul está por encima de la del líquido, el L en 3G te da menor que 1. En la zona de agotamiento, la curva verde está muy por encima del azul, el L en 3G te da mayor que 1. ¿Se recuerdan de eso? O sea, yo me lo recuerdo porque soy profe, he dado proceso 1 N veces, al menos 20, no, ya ni me acuerdo. Pero ustedes, bueno, capaz vieron proceso 1 ya hace como, bueno, unos el trimestre pasado, otros más rato. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. profe, se entiende. Está bien. Chévere. Nada, vamos a dejarlo hasta aquí por respetar el tiempo. Profe, disculpe. Dime. Yo quería consultarle algo sobre los pseudocomponentes. Yo vi que Andrea tenía como muchos valores y no estaba clara de dónde sacó esos valores, o si hay que poner solo una línea. No entiendo bien tu pregunta. Cuando uno define la cantidad de pseudocomponentes, Ajá. Andrea tenía como varios valores y no sé cómo lo sacó. Varios NBP. No sé si puedes abrirlo, Andrea. Y ya creo que entiendo. Yo dejé eso de lo que estaban predeterminados. Ya. Ah, ok, ya. O sea, solo cambiaste la primera. Ah, ok, ya, está bien. ¿Tú cómo lo tienes, María Gabriela? O sea, yo solo había puesto Ajá. la primera, borré lo demás y solo puse 240, 20 pseudocomponentes. Para No ver, sé si es lo ya mismo. va. Porque tú dices que tiene más. Vamos a ver, dale OK.
Ajá, vamos a ver la tabla, pues cierra allí. Dale, sí. Ajá, la tablita, ajá, ponla un poquito más grande, porfa. A ustedes, y perdón que no me haya detenido en eso, ¿sabes? A Andrea le está generando desde el NBP 47 hasta el NBP 183. ¿Qué tienes tú ahí, María Gabriela? Te generó otros, con otro número. No, bueno, no he podido hacer la tabla aún, pero Pero velo. no, ya, o sea, creo que entiendo lo que me dice Andrea. Pero párate solo la corriente de nafta y ábrela. Profe, O sea, párate, dime, Orlando. yo lo había hecho como decía María Gabriela y sí me dan esos mismos pseudocomponentes, por si acaso. Los mismos que tiene Andrea. Perdón, ¿qué fue lo que hizo María Gabriela? Borró, solo lo dejó de 40 solamente a de 40 o 240. 240 y de 10 como Ok, nos había indicado y se borró lo demás. está bien. El predeterminado sale con otra opción más, sale con 1, 2 y 3. Entonces yo le había dejado las últimas dos opciones como lo de predeterminado y le cambié solo esta primera. Y María Gabriela le borró la última y tengo entendido que Orlando también. Pero entonces no Profe, varían. no, bueno, en realidad creo que no me da como le dio Andrea. Vale. Si son compañeras ustedes de estudio, si pueden, traten de aclararlo entre ustedes, y si no, yo, más allá de los regañonas, o sea, yo soy su profe, a mí escríbenme, pregúntenme, ¿ok? El que no llora no toma tetero, dicen, para no decir otra grosería más, pero, o sea, pónganse las pilas, ¿ok? O sea, yo no voy a dejar de contestarles, y es mejor un regañito a que te quedes con la duda con algo. No sé si me estoy explicando. ¿Sabes? Yo soy hija de italianos, pues tengo un carácter un poquito jodido ese, pero pregúntenme. O sea, creo que he tratado de ser maternal, pero bueno, capaz uno no se da cuenta. Sí me estoy explicando, o sea, ustedes vuelven a ver los videos, vuelven a intentar las cosas y después pregunten, porque es que si no, a mí nadie me pregunta, yo sigo. ¿Sí? Vale, En profe, está bien. resumen, María Gabriela, No hay problema. si puedes, valídalo con Andrea, si se llevan bien, o con cualquier otro, y después, si queda la duda, me la hacen, ¿ok? Ya, profe, a mí me quedó la duda. Veré, profe. Orlando, una pregunta. ¿Tú lo hiciste como estaba diciendo María Gabriela y te da igual que a mí? Sí, me dan los mismos valores, los que dice ahorita que los tenía, todos los mismos O sea, es valores. decir, que no varía dejar esa última. No creo que no llegan tan altos, entonces se queda hasta el valor que definimos. Ok. Sí, porque el detalle puede ser eso, que como no hay, él cuando no hay, o sea, cuando la composición es cero, él no los muestra, ¿ok? De hecho, aquí me parece extraño, ¿dónde había hidrógeno? Perro, 0.3 en la corriente LPG, pero después cuando muestra la tabla, debe ser que es muy chiquitica y pone 0. Para ver, muévete un poquito ahí. Córrela, porfa, y ya nos vamos, perdón. Para ver. Qué loco. El hidrógeno estaría en el LPG y luego aparece otra vez en el overhead. Ok, porque tú ya le agregaste esas dos corrientes. Sí. Chévere. Claro, debe ser que es tan pequeñita. Ajá, ahí está, tienes razón. Debe ser tan pequeñito en la 1 que ni lo muestra, pero porque es composiciones, ¿ok? Recuérdense que las composiciones es lo que haya de ese compuesto entre el flujo total, ¿sí? Y como ese flujo 804, eso deja de ser 3% y se vuelve pequeño. Es composición, ¿no? ¿Queda claro? No sé si queda claro. Ajá, chicos, Sí, profe. antes de irnos, una pregunta rápido. ¿Todos ustedes tienen laptop o alguien que les preste una laptop que tenga Pro para el examen presencial? Por mi parte, sí. Por mi parte, sí, profe. Tengo la mía personal. Chévere. Yo también tengo mi laptop, Mi profe. profe también. Sí, yo también, profe.
Está bien, Yo tengo la mía, profe, también. vale. El viernes que viene nos podemos ver en la universidad. Sí, profe, yo no tengo problema. Sí, profe. A las 10. Ok, ¿en qué lugar estaríamos reuniendo? Departamento de termodinámica energética, segundo piso. Ok, Sería para Sí. el quiz, ¿cierto, profe? Y sí. Está bien, profe. Vale, yo igual les mando un correo para avisar eso, aunque veo que los únicos que no están conectados acá, bueno, Iván se salió, Carlos Ochoa, Yubitsa Izaguirre y Nicolás, que nunca entraron en la clase hoy. Entonces, porfa, Isabel, si me echas una mano con eso, si no me Claro, profe, con gusto. guardas rencor de la respondida que te eché hoy. El regaño, ojo, yo me puse ahora no solo contigo, me puse ahora porque el detalle fue el silencio general, pero perdonen, porque eso no tiene ni por qué, ¿sabes? La rabia hasta puede no recaer en usted. Entonces, perdón ahí si me puse un poquito extraña. Nada, si me pueden averiguar entre ustedes ahí en su grupo WhatsApp, si es que tienen, y de todas maneras les mando un correo. Antes no, ¿verdad? Porque hay una clase de algo, ingeniería o evaluación. O sea, antes de las 10. Sí, profe, antes de las 10 tenemos ingeniería de procesos, de 8 a 10. ¿Y a qué hora suelen terminar? A las 10. Ok. Mariana, porfa, si llegaran, mucho gusto, primera vez que te escucho hablar, si llegaran a terminar un poco antes, pregúntale al profe Narciso. Si llegaran a terminar un poco antes, si nos podemos ver tipo 9:30, puede ser mejor. ¿Sí? Vale, profe. Ok, yo hablo con él. Vale, chicos, entonces les mando un correo y nada, insisto, el quiz no va a columnas de destilación, pero a todo lo que hemos visto antes y bueno, ya veremos cómo es esa experiencia. Vale, chao, perdón la tardanza y bueno, que tengan un buen fin de semana. Ok, profe, tranquila. Gracias, Nos profe. Gracias, vemos entonces. profe. Chao. Chévere, Que profe. vaya bien. Nos vemos. Chao. Gracias por la clase. Chao. Que tengan feliz día.